Sara y Santiago. ¿No me escuchan? Sí, pero sí le estamos escuchando, no sabemos qué pasó con ellos. Santiago, ya. Doctora, ¿Sí? una cosita, lo que pasa es que mi compañero no está escuchando nada, entonces vamos a solucionar ese tema y ya, listo. Ah, bueno, está bien. Por favor, otro grupo, Klinefelter. Sí, Eh, doctora. ahora. De un momentico, doctora, que ya voy a presentar. Listo, dale. Porfa, me confirman si se ve. Sí, se ve, bebé. Pero se ve sin síndrome de Alport. Ah, no. Siguen síndrome de Alport, sí, señora. A no ser que le hundan como fijar a nuestra presentación. Perdón, es que ahorita que entré no los estaba escuchando, entonces no sabías que ya habían empezado, entonces voy a quitar la presentación para que exponga el otro grupo. Aunque sabes, Gracias. si tú necesitas lo tuyo, pues dale, nosotros esperamos. Ah, dale, entonces ya que lo arreglé el problema, ya vamos a empezar. Ah, listo. Dale, dale. Bueno, buenos días. Vamos entonces a hablarles un poquito sobre el síndrome de Alport. El síndrome de Alport es una enfermedad hereditaria de las membranas basales debido a mutaciones en el colágeno tipo 4 y clínicamente se caracteriza por nefropatía hereditaria progresiva, comúnmente asociada a sordera sensorial o a lesiones oculares, hematuria micro o macroscópica y en ocasiones a leiomiomatosis. Entonces tenemos que el síndrome de Alport tiene tres tipos. Ligado al cromosoma X, que se caracteriza por una hematuria, proteinuria significativa, hipertensión, sordera neurosensorial y progresión hacia insuficiencia renal crónica terminal. Y estos síntomas son generales pues, de todas las formas de síndrome de Alport. Pero en el caso de este, que está ligado al cromosoma X, son más intensos en hombres. Como toda enfermedad, pues ligada al cromosoma X, los hombres la presentan de forma más grave y las mujeres son portadoras. Los hijos hombres de una mujer portadora tienen el 50% de probabilidades de presentar la enfermedad y las hijas tienen un 50% de probabilidades de ser portadoras. Y un hombre afectado nunca tendrá hijos afectados y todas sus hijas serán portadoras. El segundo tipo es el síndrome de Alport autosómico recesivo. Se caracteriza por los síntomas clásicos del síndrome de Alport, pues que se los acabo de decir, pero estos están presentes por igual en hombres y en mujeres. La prevalencia y el patrón clínico en los individuos portadores están aún por determinar, aunque pues la hematuria parece ser uno de los síntomas mayoritarios. En este tipo se debe sospechar cuando un individuo presenta el cuadro clínico y patológico de la enfermedad, pero carece de antecedentes familiares, especialmente cuando una mujer posee síntomas indicativos de enfermedad grave como la sordera, la insuficiencia renal o proteinuria grave en la juventud. La sospecha de un patrón de herencia autosómico o recesivo debe ser especialmente importante cuando se da consanguinidad entre los padres. La herencia autosómica recesiva únicamente
los individuos homocigotos, o sea, 2 copias mutadas del gen, manifiestan la enfermedad y los padres de los enfermos son portadores, o sea, heterocigotos, pero generalmente son asintomáticos, por lo que se habla de una transmisión horizontal y afectan a ambos sexos por igual. Y la probabilidad de tener un hijo enfermo es del 25%. Y tenemos el último, que es el síndrome de Alport con herencia autosómica dominante. De acuerdo a la genética, aquí se incluyen los casos previamente conocidos como enfermedad de la membrana basal delgada o hematuria familiar benigna. Los pacientes con este tipo tienen solamente una variante patogénica en el gen y la presentación clínica es tan variada como microhematuria solamente o llega también a evolucionar hasta enfermedad renal crónica terminal en edades avanzadas, generalmente después de los 40 años. Y la afectación ocular y auditiva es mucho menos frecuente que en los otros 2 tipos. En la epidemiología, tenemos entonces que el síndrome de Alport es la segunda enfermedad renal hereditaria más frecuente después de la poliquistosis renal autosómica dominante. Tenemos también que es causa de alrededor de 0.3 al 3% de la enfermedad renal terminal en pediatría. Tiene una prevalencia aproximada de 1 caso por cada 50.000 nacidos vivos, aunque probablemente esté más bien como infradiagnosticado por la dificultad del diagnóstico ante casos aislados o una sordera. Y se han reportado en todos los grupos étnicos. Siguiente. Hola, buenos días. Bueno, los factores de riesgo. Básicamente los factores de riesgo son más bien como patologías que agravan la enfermedad, porque como lo explicaba Sara, esto es una enfermedad pues hereditaria, entonces no tiene como que muchos factores como ambientales, más bien son como agravantes. Entonces, ¿cuáles son? La enfermedad renal terminal, antecedentes familiares y la hipoacusia antes de los 30 años. Para el diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico, pues lo ideal son las identificaciones de base molecular de la enfermedad. Desde la identificación de la base molecular de la enfermedad, el estudio de las mutaciones genéticas, en teoría como que es el mejor abordaje diagnóstico, que evitará el uso de la biopsia renal y de riñón, porque son procedimientos como más invasivos, y pues lo ideal es como llegar a un diagnóstico por medio de un estudio que nos revele pues ya todo el ADN y toda la codificación pues de la patología para dar un diagnóstico más certero. Pero este estudio tiene un problema, que por muchas razones, entre las que destacan, por ejemplo, la heterogeneidad genética de la enfermedad, el gran tamaño de los genes de colágeno tipo 4, porque es que tiene alrededor como de 50 opciones para estudiar, y la distribución aleatoria de las mutaciones de estos genes, pues el estudio se vuelve un poco caro y se demora mucho. Entonces, si estamos en una institución de alto nivel donde puedan hacer el estudio, pues genial, pero pues en la mayoría de los casos no se puede hacer, digamos, en nuestra región es algo complicado. Sin embargo, pues por eso se ha extendido el uso de la evaluación de la expresión de cadena de colágeno tipo 4 en la piel y, si es necesario, pues la membrana glomerular. Los diferentes abordajes no son excluyentes y depende de la disponibilidad del estudio genético que tengamos en la zona y la presentación clínica y los antecedentes familiares que tengamos, toda una buena historia clínica. Si no existe el estudio genético disponible, la confirmación lo tenemos que hacer por medio de la biopsia renal o la biopsia de piel. Como el defecto ocasiona la pérdida de la cadena 5-alfa de colágeno tipo 4 en la membrana glomerular, yo no sé si recuerdan que la membrana glomerular está constituida principalmente por colágeno tipo 4, pues también tiene otros componentes como la fibrina, la elastina, pero principalmente esa reja de filtración glomerular la hace el colágeno, que también casualmente también ese mismo gen codifica también el colágeno que tenemos en la epidermis. Generalmente se asocia a las cadenas de colágeno tipo 3-alfa y 4-alfa de la membrana glomerular.
Por eso los estudios de inmunohistoquímica, la membrana glomerular y la epidermis en varones muestra ausencia de la cadena 5-alfa, porque normalmente se encuentra solamente la 3 y la 4-alfa en el 80% de los afectados, mientras que las mujeres heterocigotas tienen una pérdida segmentaria. Se han descrito casos de mujeres portadoras con discordancia entre la biopsia renal y la biopsia de piel. La biopsia renal con inmunofluorescencia, por ejemplo, una biopsia renal con una inmunofluorescencia normal y una biopsia de piel con una tinción discontinua de la cadena 5-alfa. Esto puede presentarse cuando el grado de inactivación del cromosoma X cambia en diferentes tejidos, por lo que se recomienda hacer una biopsia de piel y una biopsia renal simultáneamente para poder tener una certeza del diagnóstico, porque puede que la biopsia renal me dé, digamos, positivo y la de piel me dé negativa, pero si yo hice la de piel y no hice la renal, pues voy a tener una discordancia en el diagnóstico. Recientemente se han recomendado el uso de la microscopía confocal para el análisis de la biopsia de piel. Muchos estudios pues han dicho que es mejor hacerlo por medio de este método, ya que permite identificar la forma precisa de los pacientes con distribución irregular, pero en ausencia de la cadena del colágeno tipo 4. En estados más avanzados de la enfermedad se puede encontrar algunas glomerulosclerosis segmentaria o difusa, si ya se ha extendido por todo la nefrona y todo el tejido allí del riñón, acompañado de la atrofia tubular y la fibrosis intersticial junto con las células espumosas. Recuerdan que pues cuando explicamos la patología en las nefropatías hereditarias, que principalmente pues el síndrome de Alport era una característica de esta, expliqué que estas células espumosas se ven como esta canasta donde ponen los huevitos, principalmente es por la gran proteinuria que hay. Y se utiliza la inmunofluorescencia para encontrar los depósitos específicos de hemoglobina G, la E y el fibrinógeno. Pero también encontramos algunos depósitos de factores de la cascada de activación del complemento, como son el C3, el C4 y las citoquinas I. Aunque se encuentran en menor grado, principalmente encontramos la IgG y la IgM. La inmunofluorescencia para colágeno tipo 4 en piel y biopsia renal pueden ser útiles para hacer el diagnóstico, pero pues principalmente lo hacen por las biopsias dependiendo pues a la disponibilidad de los estudios que haya. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que no existen estudios clínicos aleatorizados de tratamiento de la nefropatía en el síndrome de Alport. El tratamiento óptimo en los pacientes pediátricos con uremia terminal es el trasplante renal. Tanto en hombres como en mujeres, la proteinuria y la hipertensión son los mayores indicadores de progresión de daño renal. Es por esto que muchos grupos han encaminado el esfuerzo en reducir la proteinuria con fármacos hipotensores. Sin embargo, existen pocos estudios en pacientes pediátricos. La hematuria no requiere tratamiento, pero cuando aparece la albuminuria, proteinuria, es necesario iniciar tratamiento con inhibidores o antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona para retrasar así pues, su evolución a enfermedad renal crónica terminal. Otra cosa que se puede pues, hacer en el síndrome de Alport es una dieta que limite el consumo de sal, líquidos y potasio. Y la pérdida de la audición se puede manejar con audífonos. Los problemas oculares se tratan pues, según resulte necesario. Siguiente. Bueno, y en los aspectos genéticos, pues cuando Sara vio ahorita las características del síndrome, pues lo voy a explicar un poquito más, es que hay 3 formas genéticas de este desorden, ¿cierto? La primera es ligada al cromosoma X, que es la más común en los pacientes, y como lo decía ahorita mi compañera, pues se da más que todo en varones, porque pues este desorden está ligado al cromosoma X. Debido a las mutaciones en el gen COL4A5,
se presenta aproximadamente el 80 al 85% de los pacientes. El segundo es el autosómico recesivo, que es debido a las mutaciones en ambos alelos, o sea que es un desorden homocigoto de los genes COL4A3 y COL4A4 ubicados en el cromosoma, pues en el brazo corto de estas regiones del cromosoma, y se presenta aproximadamente en el 15% de las familias. Y está el autosómico dominante, que es debido a una mutación heterocigota de los genes COL4A3 o el COL4A4, pues no es homocigota como el 2, puede atacar a cualquiera de estos dos diferentes genes, y se presenta aproximadamente en el 5% de las familias. Las manifestaciones clínicas son tres básicamente, es como una tríada para este síndrome, ¿cierto? Entonces es una nefropatía, es una hipoacusia y son desórdenes oculares. Entonces, las manifestaciones clínicas de la nefropatía. Entonces, la hematuria macromicroscopia es el principal síntoma, bueno, signo más bien, del síndrome de Alport. En los varones afectados hay una hematuria microscópica persistente que comienza en etapas tempranas de la vida y puede tener episodios de hematuria macroscópica procedientes de un cuadro de infección de vías respiratorias altas. Porque tiene a veces microscópica y a veces macroscópica. Es una característica de este síndrome que sea como intermitente en la hematuria. Como daña la filtración glomerular, pues obviamente se van a filtrar pues los eritrocitos, porque pues se disminuye también la tasa de filtración y todo esto. Y cuando hay una infección de vías respiratorias altas por inmunoglobulina A, si recuerdan, pues la inmunoglobulina A es el anticuerpo de las mucosas, entonces pues se aumenta los depósitos de ese anticuerpo y tienen como la inmunoglobulina A justo tiene unos receptores y ataca como órgano blanco al riñón. Entonces, estos depósitos van también a deteriorar más allí esta membrana glomerular, y lo que va a hacer es que se filtre aún más eritrocitos. Por eso es que cuando los pacientes tienen alguna posinfección, digámoslo así, de las vías respiratorias altas, pues al aumentarse todos sus anticuerpos, lo que va a aumentar es el deterioro de la membrana glomerular. La duración de los periodos de hematuria macroscópica puede variar entre 1 a 10 días, aunque en raras ocasiones puede persistir durante meses, pero eso más que todo es como al hipódromo, pues a la evolución de la enfermedad. La hematuria microscópica puede ser intermitente en mujeres portadoras del síndrome y en niños pequeños, porque pues no son pacientes que tengan esta enfermedad tan avanzada ni que la presenten de una forma muy grave. En los casos de Alport autosómico recesivo, la hematuria es persistente tanto en hombres como en mujeres. La proteinuria es un hallazgo frecuente en los varones y se incrementa en la edad, pudiendo llegar a un tipo nefrónico, porque recuerden, como dijo Sara ahorita, pues la proteinuria es como un signo de que la patología está evolucionando a una enfermedad crónica, una enfermedad renal crónica terminal. En raras ocasiones los pacientes pueden presentar un síndrome nefrótico. Y recuerden que la tríada del síndrome nefrótico, bueno, son 4 signos del síndrome nefrótico, que es edema, proteinuria, hipercolesterolemia y la hipoalbuminemia. Bueno, la evolución depende del género y los factores genéticos. Mire que ahorita que ya habló cada uno de los tipos de los 3 variaciones genéticas, hay unas que son más graves que otras. Muchos pueden progresar pues a una enfermedad renal crónica terminal, y generalmente la velocidad de la progresión es similar entre los varones afectados de la misma familia, aunque se han reportado algunas familias con gran variabilidad en la progresión de la insuficiencia renal. Las mujeres portadoras generalmente tienen un curso benigno, no es tan grave. En la audición, en los trastornos de audición, tenemos que el síndrome de Alport puede asociarse a una sordera neurosensorial bilateral, afectando aproximadamente al 50, al 55 o al 45% al 55% de los varones y al 45% de las mujeres. Y la pérdida auditiva nunca es congénita y va paralela a la enfermedad renal.
sí, o sea, es como simultánea, entre va empeorando la enfermedad renal, pues también va a haber más hipoacusia. Y por último están los problemas oculares, que se han descrito trastornos oculares en el lente, la retina, la córnea, del 15 al 30% de los pacientes, aunque hay un porcentaje mucho más alto dependiendo al tipo de, de desorden. No está presente al nacer, pero aparece en la segunda, en la tercera década que se asocia al síndrome de Alport en el 90% de los casos. Y ya. Y ya por último, a modo general, en las recomendaciones familiares, el síndrome de Alport es una enfermedad, pues, como ya habíamos dicho, poco frecuente y al ser su origen genético es importante un estudio genético entre los miembros de la familia para conocer la existencia o no de la alteración en el gen dañado que se transmite para generar, pues, el síndrome de Alport. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, muy amables. ¿Cuál grupo va a continuar? Nosotras, doctora. Listo, nenita, dale. Doctora, los del síndrome de Turner también exponemos ahora. Sí, claro. O sea, la idea es que Listo. terminemos hoy. ¿Qué nos queda pendiente? Cáncer de próstata y Turner. ¿Ya podemos continuar, doctora? Sí, claro, bien puede. Buenos días, vamos a hablar a continuación de lo que es el síndrome Klinefelter y el grupo somos pues mi persona Mariana López y Jamel Jadechi. Vamos a hablar primero de una introducción, una historia y la definición de la enfermedad. El síndrome de Klinefelter es una afectación que ocurre en los varones cuando se tiene un cromosoma X adicional. Algunas de las personas que padecen este síndrome no tienen señales o síntomas obvios, mientras que otros pueden tener diversos grados de dificultad, ya sean cognitivas, sociales, comportamentales o de aprendizaje. En los adultos que padecen ya este síndrome se puede ver lo que es el hipogonadismo primario, tener testículos pequeños, una ginecomastia, puede haber escroto que no ha descendido totalmente, que es lo que llamamos criptorquidia, estatura alta o incapacidad de tener hijos biológicos, así como la localización anormal de la abertura de la uretra en el pene y un pequeño pene como tal o micropene. Este síndrome no se hereda, pero generalmente ocurre como lo que es un evento aleatorio durante la formación de células reproductivas y que resulta en la presencia de una copia extra del cromosoma X de cada célula, es decir, quedaría 47XXY. La esperanza de vida de estas personas es normal y muchas personas pueden llegar a tener una vida normal, común y corriente sin ninguna alteración. Existe un riesgo muy pequeño de poder desarrollar cáncer de mama y otras enfermedades como lo es el lupus eritematoso. El primer diagnóstico del síndrome no está del todo claro, aunque existe una teoría que postula que los primeros casos se reportaron en lo que era Egipto predinástico, que fue una época pues ya muy antigua, en donde se encontraron fue como unos huesos que demostraban que allí existieron este tipo de síntomas. También en 1942 se describió este síndrome por Harry Klinefelter, como tal, que fue el que le dio pues el nombre, y sus colaboradores que estudiaron 9 pacientes con lo que fueron los síntomas principales, que fue ginecomastia, testículos pequeños, azospermia y elevada concentración de gonadotropinas. Ellos sugirieron que el efecto primario estaba en lo que eran las células de Sertoli y propusieron que estos pacientes tenían una deficiencia de una hormona testicular que era el que regulaba la concentración de las gonadotropinas hipoficiarias, a lo que llamaron hormona X o inhibina, y fue como la principal causa que le dieron para que la persona presentara este síndrome. En 1956 se demostró la presencia del corpúsculo de Barr en pacientes con este síndrome y 3 años más tarde se identificó que el cariotipo de un sujeto de esta enfermedad era el nombrado anteriormente 47XX y una Y. De esta manera se estableció que la presencia del cromosoma X extra era el factor etiológico fundamental y principal para poder desarrollar lo que eran las características de este síndrome como tal. Siguiente.
Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que se considera la anomalía cromosómica más común en los humanos, con una incidencia de 1 cada 100 varones cada 1000 varones nacidos, perdón. El riesgo de recurrencia en el caso de una pareja con un hijo 47XXY es del 1%, pero este riesgo aumenta sobre todo en mujeres que están por encima de los 40 años. El síndrome de Klinefelter ocurre solamente en varones y se debe, como ya había mencionado anteriormente, a esa presencia del cromosoma X extra. Un 75% tienen el cariotipo 47XXY y un 20% son mosaicos cromosómicos, siendo el más frecuente el 46XY y el 47XXY. Y hay un 5% donde hay unas variables que incluyen, como lo vemos pues, en la pantalla, el 48XXYY, 48XXXY y el 49XXXY. En cuanto a los factores de riesgo, el síndrome de Klinefelter es un producto de un evento genético el cual es al azar, entonces el riesgo de padecer este síndrome no va a aumentar por algo que deje o haga ya sea el padre o la madre. En madres mayores de 35 años el riesgo podría aumentar un poco, pero esto es algo muy leve. Las mujeres que tienen embarazo después de los 35 años han demostrado evidencia de que puede generar este síndrome, pero no es algo como muy marcado, por decirlo así. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que se debe tener en cuenta que no todos los varones con ese cariotipo 47XXY van a manifestar todas las características como tal. Tenemos entonces unas características en cuanto al sistema musculoesquelético, que es que la masa muscular es poco desarrollada, por lo que hace que haya mayor cansancio. Tenemos que también la osteoporosis aparece sobre todo en los individuos que no reciben testosterona. Los adolescentes presentan también escoliosis con más frecuencia que la población general y esos individuos con cariotipo 48XXXY suelen tener una talla baja. En cuanto al desarrollo sexual, tenemos que la pubertad aparece, digamos, a una edad normal, pero los testículos no se desarrollan y permanecen pequeños. También los caracteres sexuales secundarios se desarrollan muy poco, el vello corporal es escaso y la distribución puede ser un poco más ginecoide. El tejido celular subcutáneo también puede adoptar una distribución femenina, sobre todo a nivel de las caderas y de las mamas, por lo que pueden presentar ginecomastia. En cuanto a la actividad sexual, puede estar, pues generalmente es normal, pero también puede estar levemente deprimida debido al exceso de la gonadotropina que estos varones poseen. Se puede producir una hialinización y una fibrosis de los túbulos seminíferos, con una adecuada entonces producción de testosterona y azospermia en la mayoría de los casos. Entonces por eso necesitan un tratamiento con testosterona a largo plazo. La mayoría de ellos por esa azospermia pues son infértiles y ocasionalmente pueden presentar también criptorquidia, que es que uno o ambos testículos no descienden, o hipospadia, que es un defecto de nacimiento en el cual la abertura de la uretra está en la parte inferior del pene en lugar de la punta. Bueno, aquí vemos, digamos, una imagen que puede representar a grandes rasgos lo que es las manifestaciones clínicas del síndrome de Klinefelter. Y tenemos entonces también algunas manifestaciones clínicas en cuanto a la capacidad intelectual, y es que el coeficiente intelectual de estos individuos es ligeramente inferior que el de los varones con cromosomas normales. 2/3 tienen problemas de aprendizaje, sobre todo dislexia, y el lenguaje expresivo, la capacidad de procesamiento auditivo y la memoria auditiva son deficientes, lo cual los lleva, digamos, a una menor habilidad para poder leer y escribir. En cuanto al sistema nervioso, tenemos entonces que puede aparecer ataxia, entre un 20 y un 50% pueden tener temblor intencional. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, tenemos que existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes como la diabetes, como la artritis reumatoide, la tiroiditis y el lupus eritematoso sistémico. En cuanto al carácter, los trastornos del comportamiento son muy frecuentes, especialmente inmadurez, inseguridad, timidez y poca capacidad del juicio. Tienen también que les cuesta relacionarse con individuos de su grupo de edad y pueden tener pues problemas de adaptación social, y que es muy frecuente la depresión en estos individuos.
En cuanto al sistema venoso, tenemos que la enfermedad varicosa y las úlceras en extremidades inferiores pueden ser uno de los primeros síntomas de los varones 47XXY. Y en cuanto a neoplasias, los varones XXY con ginecomastia pues tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y se ha descrito también una mayor incidencia de tumores germinales extragonadales con afectación principalmente mediastínica. En cuanto a los aspectos genéticos, este síndrome generalmente ocurre como un evento aleatorio durante la formación de células reproductivas, es decir, los óvulos y los espermatozoides, como se conoce como no disyunción y resulta de un número anormal de cromosomas en las células reproductivas. La mayor parte de las veces de este síndrome es causado por una sola copia extra del cromosoma X, lo que resulta del total de 47 cromosomas por célula, aunque en algunas personas con este síndrome tienen un cromosoma X adicional solo en alguna de sus células, y a las personas se les conoce como mosaico del síndrome de Klinefelter. Se estima que aproximadamente la mitad de las veces el error de división celular ocurre durante el desarrollo del esperma, lo que diríamos que es de origen paterno, mientras que la otra parte sería por errores del desarrollo del óvulo, lo que se llama origen materno. Las mujeres que tienen embarazos después de los 35 pues adquieren la posibilidad de poder tener y pasar este síndrome como tal, aunque es muy ligera esa posibilidad. Algunas personas con las características de este síndrome tienen condiciones conocidas como variantes del síndrome de Klinefelter, donde hay más de un cromosoma sexual adicional en cada célula, pudiendo tener, por ejemplo, 48 triple X y una Y, o 48 doble X, 2Y, y 49 4X y una Y. En aproximadamente la mitad de estas ocasiones se ven errores en la meiosis 1 por parte ya paterna o en el resto en meiosis 1 y 2 de origen ya sea materno. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico del síndrome de Klinefelter se hace según la presencia de síntomas característicos. Entonces tenemos 4 puntos importantes y es si tenemos un niño con retraso leve en las adquisiciones y un comportamiento también inmaduro, adolescentes con testículos pequeños y de menor consistencia, adulto con hábito eunucoide, es decir, que hay ausencia de caracteres sexuales secundarios y terciarios, ginecomastia y escaso desarrollo muscular, o el cuarto que es adulto con infertilidad. Tenemos entonces que, sin embargo, pues en los últimos años muchos casos se diagnosticaron fue prenatalmente. El diagnóstico definitivo lo va a hacer es un cariotipo al detectar ese cromosoma X adicional. Sin embargo, también se pueden solicitar pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico, que generalmente incluyen ese análisis cromosómico. También es posible diagnosticar el síndrome de Klinefelter antes del nacimiento mediante un análisis cromosómico de muestras de vellosidades coriónicas o amniocentesis, y durante la pubertad y la edad adulta, los niveles bajos de testosterona con niveles elevados de las hormonas pituitarias FSH y LH en la sangre pueden indicar presencia del síndrome de Klinefelter. En cuanto al tratamiento, en ciertos artículos y investigaciones encontramos que los niños que tienen, digamos, ausencia de tratamiento podrían tener problemas en el desarrollo de forma más precoz, y en los momentos en que se hace una intervención rápida se les facilita un ambiente positivo, ya sea en la casa, en la escuela, con soporte cognitivo y psicológico, métodos de estudios adaptados y seguimiento médico que incluya el tratamiento hormonal. Estas personas van a tener un desarrollo de forma más normal. La terapia causal no es posible en este síndrome, ya que, como nombramos anteriormente, es causado por una alteración cromosómica. Sin embargo, se pueden tratar los síntomas de la enfermedad de manera rápida y así lograr que este paciente tenga una mejor calidad de vida. El tratamiento sustitutivo con testosterona se debe empezar desde el momento en que inicia la pubertad, es decir, alrededor de lo que son los 12 años. Este promoverá lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos y el crecimiento testicular, aunque no se evidencia que pueda mejorar lo que es la función de estos. El aumento de la masa muscular siendo el resultado de una apariencia ya más masculina. Esto va a conllevar a un aumento de la autoestima, mayor energía y concentración. Esto ya siendo como una parte más psicológica de la persona. El tratamiento debe ser monitorizado como tal por especialistas y así individualizar la dosis en cada caso, porque no todas las personas van a tener como el mismo desarrollo o la misma evidencia de cada síntoma. Y también se debe vigilar la aparición de posibles efectos secundarios, como lo puede ser hipercolesterolemia y la poliglobulia.
Además, los hombres con este síndrome a menudo tienen una deficiencia de la vitamina D. Por ende, es importante pues hacer chequeos y medir los niveles de la vitamina D y en caso de estar deficiente, darle suplementos. Una sustitución de esta vitamina conduce a una mejor densidad ósea, siendo mejor esto para el paciente como tal. En el momento en que exista ginecomastia, existe la posibilidad de una mastectomía. Si en niños con este síndrome Klinefelter tienen lo que es dislexia, dificultad para concentrarse, conducción débil, se puede tener la posibilidad de medidas de apoyo como es la terapia al hablar o la terapia ocupacional. La esterilidad no se beneficia de ningún tratamiento, pero se ha descrito que puede haber casos en que haya descendencia y se leyó en un artículo donde era un varón de 47XXY. Ya como último tenemos las recomendaciones familiares. Los niños con el cariotipo 47XXY pueden tener problemas académicos durante la adolescencia y en algunos casos también tienen entonces serias dificultades emocionales o de conducta. Sin embargo, pues la mayoría se toma independientemente a medida de que entran en la edad adulta. Algunos han completado la educación posgrado y tienen un nivel normal de funcionamiento y la esperanza útil no se va a afectar en el síndrome de Klinefelter. Tenemos entonces que lo importante es darle ayuda psicológica y el apoyo cognitivo y social a la persona, digamos, que se ven tan afectadas en cuanto, como había mencionado antes Mariana, y es a su autoestima y darle también entonces apoyarlo y ayudarle con ese tratamiento con la testosterona. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy queridos, muy bien hecha la exposición. Seguimos con Turner. Pero podemos seguir con Turner. Bueno, les cuento que hoy debo pasar las preguntas del parcial, así que ya estas presentaciones están incluidas entre el grupo que me enviaste, Juan. Juan Felipe. Doctora, la última vez que yo vi la carpeta, sí, están todas estas presentaciones ahí. Incluidas estas últimas, listo. Entonces, yo creo que hoy en la tarde estoy pasando las preguntas. ¿Cómo se sienten ustedes para hacer el parcial así con las que tenemos o hacemos el taller? No sé. Doctora, pues por mi parte, muy chévere si nos manda taller para tener como una guía. Bueno, listo. Igual el parcial es el lunes, ¿cierto? Sí, señora. El 28. Bueno, listo, pues entonces continúe pues el grupo de Turner. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, compañeras, entonces vamos a hablar acerca del síndrome de Turner, expositores Laura Zúñiga y Joan Guevara. Entonces, en la primera parte vamos a tener un caso corto como para ejemplificar un poco acerca de lo que se trata. Es una chica de 14 años que remitió al endocrinólogo para evaluar la ausencia de características sexuales secundarias, tanto la menstruación como el desarrollo mamario. Aunque ha nacido pequeña, aunque ha nacido un poco pequeña para la gestacional, baja en estatura, en estatura, goza de buena salud e inteligencia normal. No hay otros familiares con problemas semejantes. El examen físico en el endocrinólogo es normal, excepto por la baja estatura, el desarrollo sexual en la etapa 1 de Tanner y pecho ancho con los pezones muy apartados. Tras exponerle sucintamente las causas de estatura corta y desarrollo sexual retrasado o ausente, el médico solicita pruebas de concentración de la hormona folículo estimulante, hormona del crecimiento, de estudio de la edad ósea y análisis cromosómico. Entonces, cuando ya se tienen los valores de esto, se dan cuenta que tienen una hormona del crecimiento normal, una folículo estimulante aumentada y en el cariotipo pues aparece un cariotipo 45X. El médico explica que ella tiene el síndrome de Turner y como ya está en edad, entonces se le empieza el tratamiento con hormona del crecimiento y un año más tarde con terapia con estrógenos y progesterona. Bueno, entonces, de primera mano lo que podemos ejemplificar es que el síndrome de Turner es una monosomía, es decir, nos vamos a encontrar con este tipo, con estos cariotipos 45X, aunque no van a ser siempre
pero van a ser los más relevantes y los mayores, este tipo de cariotipos, estos cariotipos. Algunas características de las personas, pues aquí se ejemplifica el desarrollo sexual inmaduro y algunas otras características fenotípicas de las que hablaremos. Es una monosomía, aunque no solamente es la ausencia, sino puede haber un fallo estructural en uno de los cromosomas. Afecta al sexo femenino y a pesar de que todas las monosomías en general son letales, pues esta tiene una compatibilidad con la vida, sobre todo ya cuando nace. ¿Por qué digo que cuando nace? Porque no se sabe muy bien por qué es letal intrauterino, ya que en los abortos, que son cromosómicamente normales, el síndrome de Turner es el más característico de todos. El principal mecanismo es la no disyunción, que es simplemente un fallo esencialmente en la meiosis 1. Dentro de la teología nos encontramos que es una ausencia completa o parcial. Aquí este cariotipo pues, se encuentra que es una ausencia completa del otro cromosoma. Y hay una incidencia de 1 a 2.000 a 1 a 5.000 niñas nacidas vivas. Dentro de los cariotipos, esto es lo que les comentaba. El principal va a ser el 50% de las niñas que nacen con el síndrome, pues va a ser 45X, una monosomía completa. Sin embargo, pues van a haber diferentes tipos. Por ejemplo, este va a tener un daño estructural en el otro cromosoma. Ahí van a haber mosaicos. Mosaicos simplemente van a ver, en algunas células se va a expresar como una monosomía completa, en otras como un cariotipo normal, pero en otras personas va a ser una monosomía, va a ser un cariotipo con algún cromosoma, con daño en algún cromosoma estructural. Muy bien. Dentro de los mecanismos que se tienen que pueden ocasionar este síndrome, pues el principal es la no disyunción. Y hay un fallo en la separación del par de cromosomas, generalmente que sea en la meiosis 1. Este fallo es más frecuente que sea paterno, ya que la gran mayoría de los pacientes que son concebidas con este síndrome son de un espermatozoide sin un cromosoma. Y luego tenemos el otro fallo, que sería una haploinsuficiencia, que es una alteración estructural. Esto es un poco trabalenguas porque hay una pérdida de una copia de alguno de los genes de la región terminal del brazo corto del cromosoma X. Ya lo voy a ejemplificar un poco mejor. Y contiene la región pseudoautosómica. Estas regiones son muy importantes para el mantenimiento de las funciones cromosomales, sobre todo para el entrecruzamiento y la segregación meiótica. Entonces, por ejemplo, este es el cromosoma X, este es el brazo corto del cromosoma X, y aquí hay una región, la denomina par1, que se llama una región pseudoautosómica. En el síndrome de Turner, pues es relacionado con este gen que se llama SHOX, que es un gen que se relaciona con la baja estatura. Dentro de la patogénesis, es que a pesar de que el ovocito solo necesita un único cromosoma X, su mantenimiento requiere el otro cromosoma, justamente por esos genes pseudoautosómicos. Y es que esos genes pseudoautosómicos tienen una característica importante, sobre todo ejemplificado en las mujeres, porque a pesar de que hay una inactivación de los genes de uno de los cromosomas para equiparar la poca cantidad de genes que se encuentran en el cromosoma Y, en el caso de los hombres, pues estos genes pseudoautosómicos escapan a esa inactivación en las mujeres, ya que es necesario para el mantenimiento normal y el desarrollo del cuerpo. Muy bien, dentro de características clínicas y fenotípicas van a haber algunas características prenatales, algunas en el nacimiento y en la edad escolar. Al momento de nacer van a ser claras, identificables, algunas, no en todas las personas, digamos que en la mayoría, pero no en todas, hay casos, como implantación anormal en las orejas, un cuello alado, un paladar ojival, también va a haber un linfedema en manos y pies. Ya en una edad más avanzada, en edad escolar podríamos hablar, pues vamos a encontrar un
cubitus valgus muy pronunciado, es este ángulo más pronunciado de lo normal. Y también la teletería, que es la separación anormal entre pezones, y algunas otras características. Aunque el principal motivo de consulta en esta edad pues, es la tasa de crecimiento normal, ya que muchas veces en el nacimiento pues, es completamente normal. Entonces, en la etapa prenatal puede ocurrir una translucencia nucal aumentada, que simplemente es un espacio en el cuello que evalúan en las ecografías. El higroma quístico, que es justamente un tumor, que es debido a la anormalidad congénita, e hidropesia. Esta hidropesia ya en el nacimiento se muestra como el linfedema periférico. El cuello alado, que se mostraba ya, defectos cardíacos, sobre todo valvulopatías, y defectos renales. Y en la edad escolar, como lo mencionaba, pues es la tasa de crecimiento disminuida y la inmadurez sexual. Aquí vemos una niña en edad escolar con algunas características. Aquí vemos también una característica, es la facies triangular, una ptosis palpebral, la teletelía y el cubitus valgus. Aquí también tenemos pabellones anormales implantados. Otra característica es el tórax pronunciado, tórax en quilla, el cuello alado y la implantación profunda de las uñas. Muy bien. En el diagnóstico tenemos que los datos clínicos más relevantes para la sospecha del síndrome de Turner son linfedema o coartación aórtica en recién nacidas, la talla baja en niñas a partir de la edad preescolar, falta de desarrollo puberal o amenorrea en adolescentes e infertilidad en mujeres adultas. El hallazgo en cualquier paciente de algunos de estos datos, de estos signos, es indicación para solicitar el cariotipo. Y la sospecha se acentúa si estos signos se acompañan de las dismorfias menores. Siguiente. Las dismorfias menores serían pabellones de implantación baja, cuello corto y ancho, paladar alto y estrecho o múltiples neos. El tratamiento, se les hace pues tratamiento hormonal y se va a utilizar la hormona del crecimiento cuando la estatura se sitúa por debajo del percentil. Se administra esta hormona hasta alcanzar una edad ósea de 15 años. Este tratamiento consigue aumentar en 10 centímetros la estatura prevista y se debe iniciar pronto porque la estatura final se va a ver afectada cuanto más se tarde en iniciar la terapia. Hay que tener en cuenta que la terapia concomitante con estrógenos va a disminuir la eficacia de la hormona de crecimiento. La terapia con estrógenos suele iniciarse alrededor de los 14 o 15 años de edad para promover el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y con la progesterona, esta se va a añadir para inducir la menstruación. También puede haber una posible reparación quirúrgica de anomalías cardíacas, el manejo de enfermedades asociadas, como la diabetes, hipertensión. Considerar realizar cirugía plástica del cuello si el paciente presenta rasgos dismórficos marcados. La fecundación in vitro y donación de óvulos. Las pacientes con disgenesia ovárica completa no tienen una ovulación espontánea, por lo tanto, pues no pueden concebir hijos. Pero si estas mujeres tienen una función cardiovascular y renal adecuadas, pueden tener hijos mediante fecundación in vitro y donación de óvulos. Siguiente. Bueno, en control tenemos que las ecografías son muy importantes para evaluar la presencia de dilatación de la raíz aórtica, valvulopatías cardíacas o detectar anomalías renales congénitas. El examen de los pulsos periféricos y la toma de tensión arterial
ya que la hipertensión se presenta en este síndrome y deben descartarse causas cardíacas o renales. Valorar en cada visita la posibilidad de otitis media y otitis serosa, que son causas frecuentes de hipoacusia. La vigilancia de la dieta y control de peso para evitar obesidad. La prueba de tolerancia a la glucosa, ya que pues, ellos también tienden como a sufrir de diabetes. El apoyo psicológico, pues porque estas personas pueden deprimirse o tener problemas de autoestima. También para evaluar el desarrollo psicológico, el comportamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la percepción espacial y la adaptación social. Sí. Bueno, en riesgos de herencia. Este síndrome no se asocia con una edad paterna o materna avanzada. Aunque se ha observado algunos casos de recurrencia familiar, el síndrome suele ser esporádico y el riesgo empírico de recurrencia para futuras gestaciones no está aumentado en relación al de la población general. Y se sospecha de síndrome de Turner por los hallazgos de la ecografía fetal como iograma quístico, que es un tumor que a menudo se presenta en la zona de la cabeza o en el cuello. Y entonces el diagnóstico debe confirmarse mediante el cariotipo de las vellosidades coriónicas. Estas son unas proyecciones minúsculas de tejido placentario que comparten la composición genética del bebé, o de los amniocitos, que son como cualquier célula fetal que esté flotando libremente en el líquido amniótico. Siguiente. Bueno, el pronóstico para las personas con este síndrome es generalmente bueno. La esperanza de vida a veces es un poco menor de lo normal, pero mejora con el tratamiento de las enfermedades crónicas asociadas como la obesidad y la hipertensión. Las consultas regulares muestran mejoras en la calidad de vida y la duración de la vida. Casi todas las mujeres son infértiles, pero pueden quedar en embarazo con los óvulos de donantes. Y en relación a la estatura, aunque se haga el tratamiento con la hormona del crecimiento, las mujeres afectadas suelen ser más bajas que la población en general. En recomendaciones familiares, es muy importante informar bien a la persona que padece este síndrome e incentivarla a que informe a sus amigos y familiares si así ella lo quiere. Darle un trato acorde a su edad, no a su tamaño, en cuanto a las responsabilidades y actividades sociales. Organizar la casa para darle mayor comodidad a la persona, colocando taburetes o escalones, bancos. Y también pues se recomienda evaluar el área escolar, brindarle apoyo, elogios, incentivarla a realizar diferentes actividades y considerar psicología, pues por lo que tienden a tener baja autoestima, y la realización de pruebas cognitivas son muy importantes para identificar problemas o diferencias en el aprendizaje. Listo, gracias. Listo, doctora, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, muchachos. Seguimos con el grupo de cáncer de próstata. Viviana y Melissa. ¿Están por ahí, Viviana y Melissa? Creo que está intentando hablar, pero no se le escucha. Tiene como dificultades con la conexión.
¿Y Melissa tampoco escucha? Doctora, lo que pasa es que Melissa dejó de asistir hace un tiempo, entonces pensaría yo que ya no estudia con nosotros. Ay, gracias, gracias. ¿Y Viviana qué será? Doctora, ¿me escucha ya? Hola Vivi, sí, ¿tú vas a exponer sola? Sí, señora. Ah, bueno, dale pues, te escuchamos. Ya comparto, doctora. Ahí ya están viendo la presentación. No, aún no. Sí. ¿Sí sabes por dónde tienes que hacerlo? Ah, ya, ahí. Sí, ya se ve. Bueno, doctora. Buenos días a todos. No, todavía Entonces, no pues se ve. Ahí sí, listo. sí. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el cáncer de próstata y empezaremos hablando sobre cómo qué es. Como tal, la próstata es una glándula que tiene como forma y tamaño de nuez y está localizada alrededor de la uretra. Está en la base de la vejiga y delante del recto. Esta glándula produce una secreción que aporta compuestos al semen que intervienen, entre otras funciones, en la coagulación y licuefacción. Entonces, el cáncer de próstata se ocurre cuando las células de esta glándula comienzan a crecer y multiplicarse como sin control. Y la mayoría de estos cánceres se consideran que son adenocarcinomas. Entonces, para hablar un poco sobre la historia, no se sabe mucho sobre cómo empezó, pero se sabe que en 1817 se reportaron casos por primera vez cuando Langstaff describió lo que en ese momento se conocía como tumores fungantes, que esto era a menudo relacionado con lo que realmente era una metástasis. En esta época el diagnóstico se daba por apariencia macroscópica cuando se realizaban las autopsias. Ya en Alemania, Berlín describió detalladamente un caso de cáncer de un militar que tenía 52 años y este murió de pionefres bilateral debido a una obstrucción ureteral por una masa pélvica que se originaba en la próstata. De igual manera, muchos otros diferentes casos se describieron, pero fue en 1853 que Adams presentó el primer caso de cáncer de próstata establecido por un examen histológico. Este cirujano, que era de Londres, reportó un hombre de 52 años. ¿Estás pasando las diapositivas? No, estoy en la misma. No, ok. Bueno, entonces este cirujano reportó un caso con un tumor cirroso de la glándula prostática con una afección de los ganglios pélvicos. Este hombre pues murió 3 años después debido a los síntomas que presentaba. En 1885, Harrison nucleó una masa tumoral por vía perineal, efectuando entonces una de las primeras operaciones para el tratamiento de cáncer. Él aseguraba que la castración y la vasectomía no representaban ningún beneficio para el tratamiento. Y ya en 1898, Fuller hizo una prostatectomía completa y en ese momento los tratamientos no tuvieron como gran significancia, probablemente por el alcance que ya presentaba la enfermedad. Y pues a manera de dato, el 11 de junio se considera el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata y es un día en el que se invita a todos los hombres como prevenir esta enfermedad, realizándose chequeos si presentan síntomas relacionados, si presentan factores de riesgo. Y también hay una fundación que se llama Movember y esta realiza como un evento anual en el que los varones se dejan crecer como el bigote durante el mes de noviembre y se organizan encuentros con la intención de concientizar sobre esos temas de salud del hombre, ya que se tiene como un aspecto muy machista al respecto de hacerse como el tamizaje para esta enfermedad. Ya en cuanto a la epidemiología, en 1980 y 1910 se vio una incidencia muy alta
Y esto fue debido a que hubo como un aumento en las pruebas de detección del antígeno prostático específico. Entre el periodo de 2013 y el 2017, esa tabla se mantuvo estable y entonces tenemos que el cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres, salvo por el cáncer de piel y el de estómago, que también tienen una alta frecuencia, y se estima que 1 de cada 7 hombres serán diagnosticados y 1 de cada 38 morirán por esta causa. Para el año 2021 se espera que en Estados Unidos se diagnostiquen 174.650 hombres y se producirán alrededor de 31.620 muertes a causa de esta enfermedad. El 60% de los casos se diagnostican en hombres de 65 años o más, siendo la edad promedio del diagnóstico de 66 años. Rara vez esta enfermedad ocurre antes de los 40 años. Este cáncer presenta una incidencia de 131.5% por cada 100.000 habitantes y se estima una distribución según raza de 123 por cada 100.000 habitantes en la raza blanca y 208 por cada 100.000 en la raza negra, o sea que se presenta más en los hombres de raza negra o afroamericanos. De hecho, se ha estimado que la cantidad de esos diagnósticos de hombres negros es casi un 80% más que la cantidad de casos en hombres de raza blanca. La tasa de supervivencia se considera de 5 a 10 años para las personas con cáncer, es del 98%, y se tiene un 89% para los que se detectan cuando la enfermedad se encuentra únicamente en la próstata y los órganos cercanos, o sea que están en un estadio local o regional. Las personas diagnosticadas con cáncer de próstata que ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo, la tasa de supervivencia es de el 30%. Bueno, como tal en Colombia, tiene una de las incidencias más bajas en Latinoamérica con una proporción del 28%. Entre incidencia y mortalidad, este es un valor muy cercano al promedio mundial, que es de 28.6, y se considera que la mortalidad ha disminuido en los últimos 4 años. Bogotá, Valle y Antioquia son las regiones con mayor número de pacientes y Colombia ocupa el primer lugar en incidencia por cáncer en la población masculina como tal. En el 2017, esa tasa de mortalidad debido al cáncer de próstata fue de 14.9% por cada 100.000 hombres y ya en el 2019, de manera preliminar, se obtuvo alrededor de 113 muertes con una tasa de mortalidad de 2.9 por cada 100.000 habitantes en hombres menores de 70 años. Ya para hablar de las manifestaciones clínicas, a menudo el cáncer de próstata en estadio inicial no presenta síntomas ni signos, pero ya cuando se presentan algunos de estos pueden ser dificultad para comenzar a orinar, flujo de orina débil o interrumpido, misión frecuente especialmente por la noche, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en el semen, dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis, dolor al eyacular. Ya si el cáncer se ha diseminado fuera de la glándula prostática, un hombre puede experimentar dolor en la espalda, las caderas, los músculos, los hombros o hasta los huesos, hinchazón o acumulación de líquido en las piernas de los pies o los pies, pérdida de peso sin razón aparente, fatiga y pues cambios en los hábitos intestinales. Como factores de riesgo se tiene la raza. Las diapositivas nos están pasando ¿En cuál está? en cáncer de próstata. ¿Cómo si todavía siguen qué? Es que se quedó en el título, Aleja. ¿Será que dejo de compartir otra vez? Como ya dejo de compartir.
Ahí no se están viendo todavía. Sí, sí se está viendo. Y Aleja, ahora sí. Vale, pues gracias. Bueno, entonces, entre los factores de riesgo encontramos la raza, como ya les contaba, los hombres de raza negra presentan un mayor riesgo de cáncer de próstata que los de raza blanca. Y también tienen mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata a una edad más temprana y de que este tumor sea mucho más agresivo y de crecimiento rápido. La edad también se considera un factor de riesgo, ya que el riesgo aumenta con la edad, especialmente después de los 50 años. Los antecedentes familiares, ya que el cáncer de próstata que se hereda en una familia denominado cáncer de próstata familiar ocurre aproximadamente el 20% de las veces. Esto puede deberse también a cambios genéticos, ya que estos se heredan, estas mutaciones, y se considera que se deben sospechar estos casos cuando se presentan 3 o más parientes en primer grado que presentaron cáncer de próstata, o en 3 generaciones del mismo lado de la familia, o también cuando 2 o más pacientes cercanos como un padre, un hermano, un hijo, un abuelo, un tío, un sobrino del mismo lado de la familia se diagnosticaron con cáncer de próstata antes de los 55 años. Algunas de las mutaciones hereditarias que se pueden presentar se dan en los genes BRCA1 y en el BRCA2, con mayor frecuencia en el BRCA2. Estos genes también están implicados en algún tipo de cáncer como el de seno y el de ovario. También se consideran factores de riesgo los hábitos alimenticios, aunque ningún estudio ha comprobado que la alimentación y la nutrición puedan causar o prevenir en forma directa un cáncer. Sin embargo, se tiene mucha relación con ellos y lo aconsejable es que se tenga una buena alimentación. También la inflamación puede estar asociada, ya que se ha observado en algunas muestras del tejido de próstata que una inflamación, una prostatitis. También algunas son el estrés oxidativo, los andrógenos y los estrógenos, el tabaco, el consumo de tabaco y alcohol, entre otros. Entonces, para el diagnóstico, las vamos a detectar y a confirmar. En las pruebas de detección encontramos el tacto rectal, que se usa para encontrar anormalidades en la glándula, como en la textura, forma o tamaño de la próstata, palpando el área con un dedo. Esta técnica no es muy precisa y no todos los médicos tienen como la experiencia necesaria, y es por esta razón que generalmente no detecta el cáncer de próstata cuando está como en una fase inicial. El análisis del antígeno específico es el más recomendado, y este es como un tipo de proteína que es casi exclusivamente liberada por las células epiteliales prostáticas. Su función es dividir la semenogelina 1 y 2 en polipéptidos de mayor tamaño, evitando así que se formen coágulos seminales. En condiciones normales se tiene una cantidad menor a 4 nanogramos por mililitro, y en procesos neoplásicos o ante actividades de la próstata que no sean normales, como una hiperplasia prostática, estos niveles se pueden encontrar elevados. Entonces se debe considerar realizar una biopsia de próstata en aquellos hombres que ese nivel de antígeno prostático se encuentre mayor a 4 nanogramos. Entonces, para la confirmación del diagnóstico se utiliza el análisis de la PSA3. Este es un gen de cáncer de próstata. A diferencia del antígeno específico, se puede encontrar en cualquier persona que tenga próstata. Este gen entonces está altamente expresado en los hombres con cáncer de próstata. Y la biopsia, que es como el estándar de oro para el diagnóstico, las muestras son tomadas en la periferia prostática, ya que es el sitio donde más se presentan los carcinomas.
o los adenocarcinomas, y se extraen entonces fragmentos muy pequeños de 12 a 14 piezas de tejido, y esta biopsia se realiza en conjunto con una ecografía transrectal que permite visualizar y tomar fotografías de la próstata. Ya para determinar la gravedad de la enfermedad se utiliza la clasificación de Gleason, donde se evalúan el grado de las células cancerosas. Esto tiene un puntaje de 6 a 10, donde el 6 indica que está en grado bajo, un puntaje de 7 indica que está en un grado medio, y puntuaciones de 8 a 10 que el cáncer tiene un grado alto. Ya la determinación de si el cáncer se ve diseminado, se pueden utilizar gamografías, exploración por tomografía computarizada y exploración por tomografía por emisión de positrones. En cuanto al tratamiento, existen distintos tipos de tratamiento para el cáncer de próstata. Algunos de ellos son la vigilancia activa, donde se vigila activamente al paciente y el avance de la enfermedad mediante pruebas regulares de antígeno prostático específico, el tacto rectal y biopsias. Solo se le administra tratamiento si el cáncer produce síntomas o muestra signos de que está creciendo. También se puede realizar una cirugía, que es la prostatectomía. Es una operación donde se extirpa toda la próstata, y también esta puede ser radical, donde se extirpa la próstata y el tejido que la rodea. También está la radioterapia, que es el uso de los rayos X de alta energía para destruir el cáncer. Esta puede ser externa o interna. Y otras terapias del tratamiento que se están estudiando es la crioterapia, que se coloca una sonda especial dentro o cerca del tumor en la próstata para congelar y destruir esas células cancerosas. La quimioterapia, donde se administran medicamentos especiales para reducir el tamaño del tumor canceroso o eliminarlo. También la terapia biológica, esto ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer o a controlar los efectos secundarios de los tratamientos contra él. También el ultrasonido enfocado de alta densidad, y la hormonoterapia, que evita que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para multiplicarse. También este tratamiento podemos dividirlo según la etapa en la que se encuentre. Los cánceres en etapa 1, que son pequeños y que no han crecido. Perdón, tú tienes diapositivas sobre tratamiento que estás hablando, porque te quedaste en la de factores de riesgo. Sí, doctora. Pues, ya pasé muchas diapositivas. No sé por qué nos está pasando. Y si te paras en la diapositiva ahí al lado izquierdo, eso ahí. A ver si logras. Eso ahí. Ahí ya se ve. Sí, ya. Entonces las dejo en ese tamaño para que se sigan pasando. Sí, puede ser. Sí. Bueno, doctora. Entonces, para el tratamiento según la etapa, cuando es un cáncer que es pequeño y que no ha crecido fuera de la próstata, se recomienda una vigilancia activa, una prostatectomía radical o una radioterapia. En etapa 2, cuando no han crecido fuera de la glándula prostática, pero son más grandes que en la etapa 1 y tienen mayores puntuaciones de Gleason y tienen niveles del antígeno específico más elevados, se recomienda una radioterapia con o sin un ciclo de terapia hormonal. Para la etapa 3, cuando ya se encuentra fuera de la próstata y puede que haya alcanzado la vejiga o el recto, pero no hay propagación a los ganglios linfáticos ni a órganos distantes, se puede considerar una radioterapia con rayo externo más terapia hormonal o radiación, o la prostatectomía radical. Ya para la etapa 4, que se han propagado a las áreas adyacentes, la mayoría no se pueden curar, pero sí se pueden tratar. Entonces, el objetivo es mantener el cáncer bajo control por tanto tiempo como sea posible y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, se puede considerar terapia hormonal, quimioterapia, cirugía para aliviar los síntomas tales como sangrado u obstrucción urinaria, tratamientos dirigidos a la metástasis de los huesos, y también en todo se puede considerar la participación en un estudio clínico con tratamientos que sean más nuevos. En cuanto a los aspectos genéticos,
El desarrollo del cáncer de próstata desde el punto de vista genético y molecular es como un proceso secuencial, acumulativo, que no necesariamente es ordenado y que conduce a factores familiares, raciales, genotóxicos, adquiridos y epigenéticos. Con genotóxicos nos referimos a que implican un daño para el ADN y epigenéticos que implican fallas en la regulación con genes normales. Entre las mutaciones que presentan genéticamente se puede encontrar el polimorfismo del receptor androgénico. Estos se considera un factor familiar y racial. Entonces vamos a tener en cuenta que las acciones de la próstata van a estar mediadas por la interacción entre el receptor androgénico y los andrógenos que viajan por el torrente sanguíneo. Entonces estos receptores se van a activar ante los andrógenos y es especial considerar que estos receptores se encuentran en el cromosoma X, en el núcleo de las células estromales epiteliales en la posición Q11 y 12. Entonces, estos andrógenos van a desempeñar un papel importante en el desarrollo de cáncer de próstata, ya que el crecimiento y supervivencia de esas células cancerosas van a depender de la unión de esos receptores androgénicos. Estos receptores contienen una secuencia polimorfa compuesta por repeticiones de codón CAG. Entonces, este codón va a codificar glutamina. Se ha observado este codón, esta repetición se ha observado en sujetos normales y se han observado variaciones en su longitud. Entonces, lo que se ha observado es que estas repeticiones son más cortas en la mayoría de los hombres afroamericanos y por el contrario en los hombres blancos se encuentra una longitud más intermedia de este codón. Entonces se considera que la longitud de las repeticiones están inversamente relacionadas con la velocidad en la que se desarrolla el cáncer. Comparado con los hombres que no tienen antecedentes familiares, los hombres con un familiar de primer grado con cáncer de próstata tienen un mayor riesgo. Esos hombres con antecedentes familiares también tienden a desarrollar la enfermedad en edades más tempranas. Los hombres con mutaciones en la línea germinal del gen supresor tumoral BRCA2 tienen un riesgo hasta de 20 veces mayor, al igual que una mutación en el HOXB13, que es un gen que codifica un factor de transcripción regulador del desarrollo prostático. O sea, el presentar una mutación en estos dos les da mucho riesgo a los hombres con antecedentes familiares. Sin embargo, la inmensa mayoría de los cánceres de próstata familiares se encuentran en otras variaciones del LOXI. El LOXI es como la manera plural de referirse a un locus, o sea, al lugar específico del cromosoma que ocupa un gen, y se han encontrado hasta 40 variaciones en el cáncer de próstata. Bueno, entonces, un cambio epigenético muy frecuente en el cáncer de próstata son los reordenamientos cromosómicos que justaponen la secuencia de codificación de un gen factor de transcripción de la familia ETS, principalmente los RG o los ETB1, en la proximidad del gen promotor TMPRSS2, que es regulado por los andrógenos. O sea, estos reordenamientos situados en el ETS, afectado bajo el control del promotor del TMRSS2, va a dar como al lugar a una sobreexpresión, y esta sobreexpresión de los factores de transcripción de EST aunque no transforman directamente las células epiteliales normales de la próstata, van a hacer que sean como más invasivas. Se ha demostrado que el cáncer de próstata es más común encontrar lesiones y amplificaciones genómicas que mutaciones puntuales en oncogenes. Esto a diferencia de otros cánceres como el de mama y colon. Cuando nos referimos a una lesión, es una mutación genética en la cual se pierde un material genético. Y en la amplificación es un incremento en el número de copias de una secuencia génica. Entre las alteraciones genéticas habituales en el cáncer se encuentran la amplificación del locus 8q24, que contiene un oncogen MYC,
Y también se encuentran de lesiones que afectan el gen supresor tumoral PTEN. En una enfermedad terminal es común encontrar la pérdida del TP53 por mutación o de lesión. Este gen es el que ayuda a detener el crecimiento de los tumores normalmente. También la alteración epigenética más frecuente que se encuentra es la hipermetilación del gen glutatión S-transferasa, que regula negativamente la expresión de GSTP1. Este gen está situado en el cromosoma 11q13 y es un componente importante en la vía que previene el daño por una amplia variedad de carcinógenos. Bueno, entonces también podemos encontrar mutaciones cromosómicas. Una de estas es en el cromosoma 1. Esta mutación en la línea germinal en el brazo largo del cromosoma fue la primera susceptibilidad genética que se definió para el cáncer de próstata y es una mutación genética familiar del cromosoma que está en el 33% de los casos. Existen otras susceptibilidades descritas como la alteración de la transmisión por el cromosoma X, que aumenta el riesgo en hombres con hermanos afectados versus hombres con el padre afectado. En el cromosoma 8E también se encuentran mutaciones como la pérdida de la heterocigosidad. Esto quiere decir que es un fenómeno por el cual en un locus se pierde una de las copias de un gen por deleción u otro mecanismo, haciendo que el otro sea el único que se exprese. Entonces, en el cromosoma 8, donde los genes controlan la proliferación celular y la apoptosis, se da este cambio. Es el cambio más estudiado en los cánceres de este tipo esporádico y se dice que se pierde el material en el brazo corto del 8P y se gana en el 8Q. También podemos encontrar que en las telomerasas, con la edad, existe una pérdida del material genético en los telómeros al final del cromosoma. Entonces, hay células inmortales que evitan el acortamiento y lo reponen vía la enzima telomerasa. En el adenocarcinoma de próstata, que tiende a ser inmortal, se expresa una telomerasa que aprovecha el vacío de la información para crear como un fenotipo que le conviene a este tipo de cáncer. Y ya para hablar de las recomendaciones familiares, en general se sabe que los médicos recomiendan que los hombres con un riesgo promedio de contraer cáncer de próstata tomen decisiones que beneficien su salud en general si están interesados en la prevención del cáncer, ya como sea una dieta saludable, mantener un peso saludable, hacer ejercicio la mayor parte de los días de la semana y también hablar con un médico sobre su riesgo si piensa que puede padecer cáncer de próstata. Ya como tal, cuando se presenta el cáncer, se le recomienda a la familia y al cuidador más que todo que se comunique mucho con el enfermo, que lo induzcan a realizar actividades que sean significativas y que le den placer y que también intente como dar señales de que necesitan ayuda y para poder sobrellevar la enfermedad, que es un proceso difícil. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Vivi, muy amable. Bueno, muchachos, entonces hoy, chicas, hoy terminamos lo que era todo el grupo de seminarios de enfermedades genéticas. Hablé con la doctora Patricia Huelvas, o no hablé, le envié un correo en la que le pido que si nos da la charla de enfermedades genéticas más frecuentes, ya va a ser mucho más sencillo porque hemos visto muchas, entonces si ella les lanza preguntas o quiere saber sobre qué hemos trabajado, pues ya tenemos idea. A ver si para el próximo viernes ella nos da la charla. Igual nos quedarían 2 clases. Juan Felipe. Amiguito, al fin siempre se pudo hacer lo de los grupos. Todavía no hay problema, porque si no se ha hecho lo de los grupos, entonces hacemos clase común y corriente, o sea, no hacemos la mesa redonda, sino que hacemos clase. Porque yo sé que igual tú estás muy ocupado con lo del parcial el lunes.
Ahí nos vamos organizando, mejor dicho. Como de a 4 personas. Tenemos 9 temas, entonces necesito 9 grupos. Pero entonces hagamos una cosa, Juan, más bien salgamos del parcial, que ahora es la prioridad, y ya organizamos lo de los grupos para los temas, ¿te parece? Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Me da mucha alegría haberlos escuchado. Dios los bendiga y espero que les vaya muy bien en el parcial. Yo creo que en la tarde les estoy mandando el taller. Gracias, Listo, doctora, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, doctora. chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.